cuando se tiene un medicamento pues que es más fácil o accesible al paciente, ¿sí? Entonces sería inadecuado. La siguiente, la prescripción por captopril para hipertensión que causa tos se prescribe con un antitusivo que es estrometorfano. ¿Cuál sería el error? Excesiva, porque pues no es la indicada, ¿no? O sea, es otro medicamento. En este caso sería múltiple. Bueno, podría ser excesiva o múltiple, dependiendo de cómo lo tomen. En este caso están dando un medicamento que el paciente realmente no necesita porque el captopril, que sí está controlando la hipertensión, de por sí solo es el que causa la tos. Entonces aquí se le está dando otro medicamento adhesivo, bueno, aunado al captopril, cuando se podría a lo mejor seleccionar otro medicamento que por sí solo pues causara controlara el problema de hipertensión y no causara la tos. Entonces aquí puede ser por la susceptibilidad del paciente y entonces pues posiblemente se esté dando una prescripción múltiple que no necesita el paciente. Y puede ser excesiva porque se está dando igual otro medicamento que no necesita. ¿Okay? En la prescripción de sulfametazol con trimmetoprim para una infección urinaria durante 5 días, cuando la indicación para prescribir es de 7 a 10 días. ¿Cuál sería? ¿Sería prescripción menor? Menor. Aquí estamos hablando que puede ser por menor dosis o por menor tiempo, aunque sea un medicamento correcto para el buen diagnóstico. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las situaciones que pueden aparecer. Entonces, revisen cada definición de lo que vimos, el tipo de prescripción, y bueno, pues ya vieron que el tipo de ejercicios que vendrían en el examen. La otra es que vamos a ver también, en función de lo que serían preguntas de opción múltiple, como por ejemplo esta, de acuerdo con el logaritmo de Naranjo, una reacción adversa probable, ¿qué puntuación debería de tener? El inciso B. ¿Se acuerdan que les di una tablita, no? Donde venía si es posible, probable, etcétera. Entonces, de acuerdo a ese valor, pues tendrían que estar conscientes más o menos del rango que se está situando para poder definir cuándo se presenta una reacción adversa, cuándo es sospecha de reacción adversa. Y se acuerdan que con el algoritmo de Naranjo se daba una puntuación en función de la información que nos permitía saber si era y qué tipo de reacción, si podíamos clasificarla como una reacción adversa o al menos la sospecha de que fuera, ¿no? Si fuera probable y que se sucediera la reacción adversa al medicamento que se está utilizando, ¿sí? Entonces es en función de ese tipo de situaciones. Puede ser que se haga como en el ejercicio que hicimos la vez pasada, que les ponga un caso y ustedes apliquen lo que es el algoritmo de Naranjo y obviamente determinen cuál sería la clasificación en función de la información. ¿Sí? La otra, los problemas relacionados con medicamentos están asociados a factores fisiológicos y patológicos del paciente, factores farmacológicos, factores ambientales. Todas las respuestas anteriores son correctas. ¿Cuál creen que sea la respuesta adecuada? ¿Se acuerdan que vimos que había problemas relacionados con los medicamentos que eran debido a diversos factores o causas que podrían aparecer este tipo de situaciones? Todas las respuestas anteriores, ¿no? Son correctas, así es. Pueden ser por factores fisiológicos de acuerdo al paciente o la situación del paciente, farmacológicos de acuerdo a los tratamientos, como vimos, y ambientales, ¿no? Es decir, todas pueden contribuir a que se presenten los problemas relacionados con los medicamentos. En la siguiente, donde dice que, ¿se acuerdan que también vimos clasificaciones de reacciones adversas que estaban en función
de darles una letra desde la A, B, C, D y F, dependiendo el origen o la causa por la cual se presentara. Entonces, hay reacciones adversas a los medicamentos, las reacciones adversas a los medicamentos de tipo D, ¿cuáles son? Las que se dan en el síndrome de abstinencia, las que se deben de a la sensibilización o idiosincrasia de pacientes, o las que pueden producir carcinogénesis en el paciente, o las que son producidas por fármacos con estrecho margen terapéutico. Las que pueden producir carcinogénesis. Sí. ¿Se acuerdan que la palabra D era en función a Delahaye? Entonces es las que pueden producir carcinogénesis en el paciente. Entonces, igual revisen la clasificación, vean los ejemplos que están en la presentación para que si tienen alguna duda, pues eso les trate de ayudar un poquito más en el tipo de reacciones adversas y cómo se clasifican. Y la otra, bueno, ahorita vamos a ver el resultado negativo a los medicamentos con un ejercicio, como lo vimos en la clase pasada, con la situación de las varices, pero pues acuérdense que están situados los resultados negativos en función a lo que es necesidad, eficacia y seguridad. Y pues el grado van si son cuantitativos, no cuantitativos para eficacia y seguridad. Y cuando es de necesidades, si el paciente está recibiendo un tratamiento que no necesita o que está recibiendo un medicamento que no está recibiendo un medicamento que necesita. Entonces, en este caso, los RNM4, ¿se acuerdan que les dábamos una clasificación desde un resultado negativo de clasificación 1 hasta la clasificación 6? El 4 al cual correspondería. A la inefectividad cuantitativa. Así es, inefectividad cuantitativa que está relacionado directamente con la dosis, ¿sí? Entonces, también es importante que revisen las definiciones porque parte fundamental de lo que es la atención farmacéutica es que ustedes pueden interpretar qué está sucediendo con el paciente para poder darle la atención necesaria. Y entonces para ello les debe de quedar muy claro todas las definiciones de lo que es un evento previsible y evitable que puede causar el uso inapropiado de la medicación o dañar al paciente bajo el control del mismo o de un profesional de la salud. ¿Esto a qué definición corresponde? ¿Okay? Entonces, ustedes pueden tener, vimos muchas definiciones como seguimiento farmacoterapéutico, problema relacionado con los medicamentos, reacciones adversas, respuestas negativas a los medicamentos, farmacovigilancia, error de medicación, sospecha de reacción adversa o reacción adversa inesperada. ¿A qué correspondería el primer enunciado? Que es un evento previsible y evitable. ¿Un error de medicación? Error de medicación. ¿Sí? El siguiente es un efecto perjudicial, indeseado y nocivo para el enfermo que aparece tras la administración del medicamento con fines diagnósticos, profilácticos o terapéuticos utilizando dosis e indicaciones correctas. ¿A qué correspondería esta definición? ¿A un resultado negativo? No. 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 Aquí en este caso estamos hablando que es algo que aparece de manera inesperada cuando se administra un medicamento con fines diagnósticos, profilácticos, obviamente en dosis e indicaciones correctas. ¿Cuál sería la definición? ¿Reacción adversa? La reacción adversa. Y bueno, dependiendo, pues obviamente la mayor información pues puede ser sospecha o inesperada la reacción adversa, ¿sí? Pero es una reacción adversa, ¿sí? Entonces estamos hablando que algo que es un efecto perjudicial que aparece.
Las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos de los eventos adversos, las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos supuestamente atribuibles al proceso de vacunación o inmunización o cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de los medicamentos y vacunas. ¿Esto a qué se está refiriendo? ¿Sospecha de reacción adversa? No, porque está dentro de lo que está definiendo aquí. Reacciones adversas, eventos adversos, eventos atribuibles a vacunación e inmunización. Está hablando ¿Sería de... seguimiento farmacoterapéutico? No, el seguimiento farmacoterapéutico, ¿a quién va a beneficiar? Al paciente. Al paciente. Y aquí son actividades relacionadas con la detección, evaluación y prevención de eventos adversos. ¿Farmacovigilancia? Farmacovigilancia. Entonces, estamos hablando de todas las actividades, tanto de las áreas de salud, profesionales de salud, que están haciendo vigilancia de todo lo que puede causar un resultado negativo en los pacientes. ¿Sí? ¿Okay? Sí. En la siguiente, situaciones que en el proceso del uso de medicamentos causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo a la medicación. ¿Cuál sería la definición? Una reacción adversa inesperada. No. Son situaciones en las que el proceso del uso de medicamentos causan o pueden causar la aparición de un resultado negativo a la medicación. ¿Un error de medicación? Un error de medicación, pero en este caso estamos hablando de problemas relacionados con los medicamentos. El problema puede ser por un error de medicación, ¿sí? Pero aquí estamos hablando sobre las situaciones en las que el medicamento utilizado causa un resultado negativo, tiene una consecuencia directa. Un error de medicación, acuérdense que puede estar presente, pero no puede causar a veces daño en el paciente, ¿se acuerdan? Que también vimos clasificación de los errores de medicación cuando llegan al paciente, qué es lo que está sucediendo y en función de la gravedad los podemos clasificar. Sí. Ok, entonces aquí son situaciones en las que el proceso ya tiene un resultado negativo a la medicación. Por eso es un problema relacionado con los medicamentos. ¿Okay? El problema puede ser un error de medicación, pero no necesariamente. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok, y el último. Son problemas de salud, cambios no deseados en el estado de salud del paciente que son atribuibles al uso o desuso de los medicamentos. ¿Cuál sería la definición de esto? ¿Respuesta negativa a los medicamentos? Así es. Entonces aquí sí, acuérdense que son cambios que podemos observar no deseados en la salud del paciente, pero que pueden aparecer porque el paciente puede ser que no esté tomando medicamentos que necesita o que esté tomando medicamentos para su problema de salud, ¿sí? Es un resultado negativo a la medicación. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Okay? Entonces van a tener que revisar, tratar de entender cada una de las definiciones para que les quede claro el concepto a lo que se está refiriendo. ¿Sí? Aquí les puse las últimas que vimos, pero no son las únicas. También qué otros conceptos vimos durante estas últimas sesiones.
¿Alguien podría definir qué es la atención farmacéutica? ¿Qué es el proceso de dispensación? ¿Qué es el seguimiento farmacoterapéutico? Entonces, es para que revisen cada una de las definiciones y pongan atención a que siempre hay algunas palabras claves que nos va a decir a qué se están relacionando. Cuando hablamos de un evento previsible, pues es un error de medicación. Cuando estamos hablando sobre actividades, pues es obviamente relacionadas, pues pueden ser a la causa hacer algo y no directamente enfocada a una sola situación, sino que está relacionando a algo mayor. Entonces podemos tener farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico o atención farmacéutica, ¿no? Ok, entonces ahora vamos con la clasificación de acuerdo a la gravedad y cuál sería la solución al problema o al error que se esté cometiendo. Entonces, en este caso, a un paciente hospitalizado con diabetes tipo 2 se le administra insulina humana isófana, la que no fue conservada en refrigeración. Al medir los niveles de glucosa, los valores son de 90 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan que vimos un cuadrito donde las primeras es que podría cometerse el error, pero no alcanza al paciente? En la siguiente se comete el error, pero no le causa daño al paciente y así sucesivamente va incrementando hasta, pues obviamente que tiene la mayor clasificación, que es la muerte del paciente. En este caso, ¿qué está sucediendo? ¿El error alcanza al paciente? Sí, Sí. Sí, porque se le administra insulina que no fue conservada en las condiciones adecuadas. ¿Pero qué sucedió con el paciente? los valores de glucosa se encontraban, pues no estaban altos en sí, pero estaban un poco bajos. ¿Sería como un proceso de dispensación erróneo? Estamos hablando de un paciente hospitalizado. No es dispensación porque no se le dio el medicamento al paciente. Aquí se le administró. Entonces la dispensación no fue el problema, fue la administración que no se administró un medicamento que no necesitara el paciente. ¿Cuál fue el error? Pues que no fue conservada en refrigeración. Así es. Entonces aquí hay un error, obviamente, de manejo de los medicamentos. Afortunadamente no le causa daño al paciente, pero ¿qué necesitó? Pues volverse a suministrar insulina de forma correcta. Bueno, la insulina adecuada. Sí, obviamente. Pero en este caso necesitó una medición, algo observable, que nos dijera que efectivamente no le causó daño. Entonces, en este caso, pues sí, la insulina es para el control de la glucemia. ¿Qué pasa con sus valores de glucemia? Porque tuvieron que medir los niveles de glucosa. ¿Cuál es el rango normal? De 70 a 100 mililitros no, miligramos por decilitro Así es. en ayunas, Entonces, creo. ajá, se cometió el error, alcanzó al paciente, pero no le causó daño, pero sí requirió, pues, monitorear para comprobar que efectivamente no tuviera daño. Entonces, ¿cuál sería la clasificación de acuerdo a la gravedad de la situación? ¿Alguien me puede decir? Categoría B. Perdón, no escuché. Categoría B. D. ¿Cuál es la definición de la categoría D?
El error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero precisó monitorización o intervención para comprobar que no habría sufrido daño. Así es, ¿sí? Entonces, ¿queda claro el ejemplo, más o menos? Sí. Ok. En este caso, si al paciente hubiera requerido continuar hospitalizado, ¿cuál sería su clasificación? Sería categoría E. Ajá, ¿y cuál es la definición de la E? Es el error contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó intervención. Ajá. Pero, ¿qué más? ¿Cuál sería la siguiente categoría? La F es el error contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó o prolongó la hospitalización. Así es. Entonces, como ven, dependiendo la información, pueden ser cualquiera de esas tres, pero en este caso, pues es la una. No requirió mayor hospitalización y no requirió otra intervención, es decir, a lo mejor administrar otro medicamento para evitar el problema que se presentó con la administración del medicamento equivocado. Aquí solamente requirió un monitoreo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces deben de tener mucho cuidado al momento de leer los enunciados y que les quede claro cuáles son los elementos que pueden evaluar para poder clasificar la gravedad. En el siguiente, el médico receta Ariset, donezepilo como adyuvante para el Alzheimer. En la farmacia le surten Acilect, que es rasaglina para uso de Parkinson. Al surtir la receta, el familiar del paciente nota el problema y lo comunica, con lo que surte el medicamento adecuado. ¿Cuál sería la clasificación? Un error potencial, categoría A. ¿Cuál es la definición? Circunstancias o incidentes con capacidad de causar un error. ¿Y aquí qué sucedió? Pues se determinó el error antes de que ocurriera y se corrigió. No, aquí se llevó a cabo el error. El farmacéutico surte la receta, pero el paciente nota el problema y lo comunica. Entonces es categoría B. Dice el error se Ajá. produjo, pero no alcanzó al paciente. Así es. ¿Sí Ok. ven cuál es la diferencia? El error Sí. potencial es algo que puede producir que se produzca el error, pero aquí se llevó a cabo, solamente que no alcanzó al paciente porque el familiar notó el problema. De acuerdo. ¿Ok? Vamos con el último, donde el médico receta Dianbem, 850 miligramos 2 veces al día, que es metformina, pero en la farmacia le surten Diovan, que es valsartán, 80 miligramos y es un agente antihipertensivo. Como consecuencia, después de algunos días, el paciente presenta cefalea, mareos e hipotensión ortostática, y al medir la glucosa, esta es de 200 miligramos por decilitro. ¿Cuál sería la categoría? ¿Quién me puede decir y por qué? ¿El error contribuyó o causó daño temporal al paciente? Porque Y la es, glucosa niveles muy elevados. Ajá. y es un medicamento erróneo, ¿no? La causa es un medicamento erróneo. Así es. Pero entonces, ¿cuál es la gravedad? Tipo E, contribuyó y causó daño temporal al paciente y precisó intervención. Así es. Entonces, se fijan que es muy diferente al primer ejercicio, donde alcanzó al paciente, pero no le causó daño, pero sí requirió monitoreo. Aquí ya necesita intervención. ¿Por qué? Porque sí le causó un daño, o sea, al medir su glucosa. Le causan daño porque está presentando síntomas no deseados y obviamente sus niveles de glucosa están muy altos. Entonces necesita intervención para pues controlar lo que se originó.
el problema. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? Sí, Sí, profesora. Sí. Ok. Bueno, y ahora vamos con el de seguimiento, que este es un poquito más complicadito, pero bueno. En este caso es una mujer de 32 años de edad que fuma, es diagnosticada hace 12 años de asma extrínseca sensible a polen, ácaros y epitelio de perros y gatos. En las últimas semanas presenta síntomas diurnos y nocturnos continuos de tos, con sibilancias y dificultad respiratoria que no le permiten dormir bien, así como valores inadecuados de la frecuencia respiratoria y variables de la frecuencia expiratoria máxima. Precisa utilizar un aliviador más de 8 veces al día. Aliviador, estamos hablando del alitamento que contienen los medicamentos o un aerosol para el control de la tos. En este caso, pues es una paciente con asma, pues utiliza este tipo de medicamentos, pero lo necesita 8 veces, más de 8 veces al día, y se muestra preocupada por no poder atender adecuadamente sus actividades cotidianas, por lo que acepta el servicio farmacoterapéutico que se le ofrece. ¿Cuál es su tratamiento? Está tomando salbutamol 100 microgramos con un inhalador presurizado y lo utiliza, como ya vimos, a demanda más de 8 veces al día. Entonces, ¿qué tendrían que hacer de acuerdo al caso? Pues les puedo presentar lo que sería un formato. ¿Se acuerdan que llenamos un formato para reconocer qué tipo de problemas tiene la paciente, cuáles son diagnosticados, cuál es la dosis, el medicamento y obviamente evaluar si es un problema de necesidad, puede ser un resultado negativo por necesidad, por eficacia o por seguridad. Entonces, en este caso, ¿qué tendrían que hacer? ¿Alguien me puede decir? De acuerdo al caso, ¿cuál es el problema de salud real de la paciente? ¿Que tiene asma? Ajá, tiene asma, es un problema con asma. ¿Está controlado o no? no, No, no está controlado, por lo tanto le preocupa. ¿Toma algún medicamento para el problema de salud? Sí, sí, el salbutamol. Ajá. ¿Y la dosis? pues no ha de ser la adecuada. ¿Ok? Tiene 100 microgramos, pero tiene más de 8 veces al día, por lo tanto, posiblemente sea el problema. ¿Hay algún otro problema de salud que le preocupe a la paciente? Los síntomas diurnos, Los síntomas diurnos, que es la tos, las sibilancias que no le permiten dormir bien. ¿Es un problema que está presentando? ¿Toma algún medicamento para ello? ¿Está controlado? No, 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 Ok. ¿Algún otro problema de salud? los valores inadecuados de la frecuencia expiratoria máxima. Así es. Entonces tiene valores observables, ¿verdad? Que nos permiten ver que no hay un buen control. ¿Qué más? ¿Algún otro problema de salud? no sé si cuente que sea fumadora. Bueno, no es problema de salud, pero pues también es importante, ¿no? Pues sí, porque si tiene un problema de asma, ¿qué no debería de hacer? Pues fumar. Fumar. Entonces también hay un problema en relación a su salud que hay que tratar, no con medicamento, pero sí obviamente con mayor información. Entonces, en función de los medicamentos que está utilizando, porque nuestro trabajo es ver si hay un resultado negativo en relación al medicamento que está tomando. ¿Qué necesitarían evaluar? ¿De qué será el problema, el resultado negativo? ¿Es un medicamento que necesita? Sí, para el asma. Sí, ¿ok? ¿Está siendo efectivo? no, No está No, efectivo. ¿Y está siendo seguro?
Tampoco. No sabemos, entonces tendríamos que evaluar si realmente es un problema de eficacia o de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, en el ejercicio yo les voy a poner información adicional, obviamente, a los medicamentos, pero ¿ustedes qué tendrían que hacer aquí si no hay información? Pues tendríamos que buscar en alguna fuente secundaria, principalmente información sobre los medicamentos. Ajá, ¿sobre qué tipo de información? Pues, por ejemplo, la dosis que se recomienda para recetar, no sé, la efectividad o efectos secundarios o interacciones con otros medicamentos. Bueno, interacciones, ¿no? Porque creo que no dice de ningún otro medicamento. Ujú. Pero sí fuma. Ajá, sí. Entonces podríamos buscar si tiene alguna relación con sus hábitos. Así es. Entonces tendrían que buscar toda la información para prescribir necesaria. El medicamento para que esté indicado, si el tratamiento o la indicación es adecuada, si el régimen de dosificación es el adecuado, cuáles son las causas cuando hay una sobredosificación, que podría ser una de las sospechas, y todo lo relacionado. Entonces, ese tipo de información tendría que llegar a darle la conclusión si es un problema de eficacia o si es un problema de seguridad. ¿Sí? ¿Más o menos hasta aquí? Sí, profesor. Ok. Entonces, obviamente yo les voy a dar información del medicamento y en función de eso tendrían que evaluarlo. ¿Vale? De acuerdo. Ok. Entonces, el resultado obviamente es llenar la tablita con, a lo mejor no les pongo lo que está aquí, pero sí, pues obviamente el problema de salud, el tipo de medicamento, la dosis y la evaluación. Acuérdense que también están las observaciones, que es la conclusión a la que llegan, ¿no? En función de esa evaluación, pues tendrían que poner cuál es la conclusión que están dirigiendo, pues, o que necesitarían hacer, dirigir al paciente con el médico, dar mayor información de uso al paciente, etcétera, de acuerdo al caso. ¿Y qué parámetros son evaluables? En este caso, si hay parámetros, ¿cuáles serían? En parámetros nos estamos ¿Cómo? refiriendo, en parámetros nos estamos refiriendo a situaciones observables o medibles, cuantificables. En este caso sí hay factores que pueden ser medibles. ¿Cuál serían? La frecuencia respiratoria máxima. Así es. ¿Sí? Entonces, en función de eso, pues obviamente la observación que nosotros demos del caso y la sugerencia al paciente o al médico y al paciente, pues está en función de los parámetros evaluables y la evaluación que hagamos del uso de los medicamentos. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Ok. Entonces finalmente es que vuelvan a revisar sus presentaciones, acuérdense de las definiciones para que quede claro qué es a lo que se refiere cada una de ellas, cuáles son las actividades como farmacéutico esenciales donde pues ustedes deben de tener el conocimiento o al menos saber a qué se están refiriendo. Vimos, acuérdense que sí va a haber, vimos hasta farmacia comunitaria en el primer parcial, ¿no? No me acuerdo, pero creo que sí. Sí. La siguiente, entonces, empezaría el segundo a partir de farmacia hospitalaria. ¿Qué actividades se hacen en farmacia hospitalaria? Acuérdense que ahí lo importante es que hay una gran diferencia y sobre todo es en la dispensación. Entonces, ¿cuáles son las metodologías de dispensación que se utilizan? ¿Cuáles son lo que serían sus ventajas, sus desventajas? ¿Cómo se llevan a cabo este tipo de dispensación en farmacia hospitalaria? ¿Qué otras actividades hace el farmacéutico dentro de la farmacia hospitalaria? ¿Alguien me puede comentar? ¿No? Aparte de estar en farmacia y procesos de dispensación, ¿no hace otras actividades en farmacia hospitalaria? Formulación de dosis, ¿no?
Así es, dispensación por dosis unitaria, ¿qué más? ¿Qué otras actividades? ¿Ya ninguna? Las mezclas parenterales. Bueno, no, nutriciones parenterales, perdón. Así es también. ¿Qué otras actividades? La monitorización de medicamentos. La monitorización de medicamentos para el farmacéutico como tal no es su actividad, porque eso es más de un servicio clínico. ¿Qué otras actividades vimos o revisamos que acabamos de ver en las definiciones? La farmacovigilancia. La farmacovigilancia, obviamente las funciones del Comité de Farmacia y Terapéutica, ¿y qué más? ¿Qué otra? La última que vimos, que acabamos de ver. El seguimiento farmacoterapéutico. Así es. ¿Sí? Entonces sí les debe quedar claro las actividades dentro de la farmacia hospitalaria, cuáles son las funciones y obviamente dentro de toda esa farmacia hospitalaria, así como algunos casos en comunitaria, errores de medicación, reacciones adversas, clasificación de errores, clasificación de reacciones adversas, clasificación de problemas relacionados con los medicamentos, tipo de problemas relacionados con los medicamentos y resultados negativos a la medicación. ¿Vale? Sí, profesor. Bueno, entonces pues no les queda más que ponerse a estudiar mucho y nos vemos la siguiente sesión ya con el segundo parcial. Les voy a subir esta hoja para que vuelvan a hacer los ejercicios, revisen lo que no les haya quedado claro, si hay algún comentario o alguna duda a través del Classroom, pues lo pueden exponer en novedades y lo revisamos. Gracias, Ok, profesor. profesora. Gracias, profesora. Gracias. Ok, bueno, pues cuídense mucho, nos vemos la próxima clase.